Muy buenas, bienvenidos al primer programa del Charlando de Audiovisual. Estamos aquí en la oficina de Volvemos a Primera. Estoy con mi compañero Pablo Cacheda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Ahí vamos, nuevo proyecto. Pues estamos aquí empezando este nuevo proyecto. Este primer programa va a tratar del tema de haciendo streaming. Ya veréis que vamos a hablar de varios temas relacionados que seguramente sean de interés de varios. Vamos a enseñar un poquito la realización que tenemos aquí montada, Bueno, esto es increíble, esto es una realización profesional. Bueno, primero tenemos la cámara de Pablo, plano cortito de Pablo, tenemos también mi plano, tenemos 4 cámaras y tenemos el plano general y luego tenemos otro plano especial que es la GoPro que está allí para enseñar. Bueno, aquí veis cómo tenemos los cables, que por cierto, si queréis aprender cómo se recogen los cables, tenéis un vídeo en el canal de Pablo, muy bueno, que lo grabamos hace no mucho y está muy guay, ¿eh? ¿Cómo podemos empezar esto? Primero vamos a poner un poco en contexto. Vamos a hablar de Volvemos a Primera y cómo empezaste en el streaming, cómo empezó Volvemos a Primera en el streaming, poner un poco el contexto a la gente, más que nada para saber cómo nos hemos metido aquí. A ver, Volvemos a Primera realmente que viene un poco de otros lados, como el vídeo, como la ficción de primeras, que también hablaremos otro día sobre ello. Entra un poco en el tema del streaming en 2019. En 2019, ahí, antes de pandemia y de todo, empieza a haber como un pequeño boom ahí con el tema bueno, sobre todo de los eventos que se pueden empezar a hacer en directo, pero sin que sea una necesidad como fue después, ¿no? Aquí es fundamental nombrar a Diego Doyer de emitimos.com, porque fue un poco el que me invitó a meterme en el mundillo este, sobre todo porque en aquel momento empezaba a sonar una cosita que se llama NDI, que luego hablaremos también y tal, pero que fue un poco el que me dijo, oye, lo de los directos viene fuertísimo. Y al final, pues yo tenía reticencias, pero sí que algo empezaba a sonar. ¿Qué pasa? Luego empieza la pandemia, hablaremos después un poco de todo, pero sobre todo se vuelve una necesidad, empieza a haber un consumo a través del Twitch sobre todo y empieza a estar como un poco de moda y al final te acaba llevando. Hubo una suerte que es que, claro, si tú vienes del mundo de la realización y vienes de los eventos, la realización de un streaming, la única diferencia que hay con un streaming y una realización es que le das al botón de stream. O sea, no hay más. Tú si eres un realizador, tú al final es darle a stream y estás sacando tu realización, pero ese tránsito que hay entre la realización y el streaming no es tan fácil. Yo siempre digo que esto no es de audiovisual, sino que muchas veces es más de informática y ahí está la complicación y en lo que tuvo que formarse también la gente, tanto que curraba con nosotros como Volvemos a Primera al final, ¿no? Porque empezamos, o sea, de cero, claro, como cualquiera que empieza en el rollo, ¿no? Yo tuve que conocer, por ejemplo, qué es el ATEM, programas como VMix, que se va a hablar más adelante a lo largo del programa de hoy, pero es que, claro, es un descubrimiento y hay 1000 formas de hacer streaming y, claro, de 1000 maneras, porque una cosa, lo que digo, ya hablaremos, pero una cosa es autorrealizarse, otra cosa hacer una realización profesional para, bueno, pues para un cliente. El tema es ver qué quieres hacer, ¿no? En los directos. Hay una vinculación total con el tema de los videojuegos, porque donde se empezó a poner el streaming en general de moda fue porque la gente tenía una necesidad de enseñar cómo jugaba. A partir de ahí viene todo el resto, pero por ejemplo, no obviar que viene del mundo de Twitch y del mundo de los videojuegos el tener que formarse un poco para poder hacer streaming, vamos, sería no mirar para lo que realmente fue, ¿no? Yo siempre digo que si yo no hubiera tenido esa formación de jugar mientras me estaba autorrealizando, es probable que yo no me hubiera metido a saco en el tema del streaming. Pero hablando un poco de aquel momento, no sé si tienes... tengo por aquí unas imágenes, por ejemplo, de un torneo. Este fue el primer... Exacto. Este fue el primer torneo de tenis que realizamos también con la ayuda de emitimos.com, de Diego, yo y Sanxenxo, que fue la primera vez que hicimos streaming de esta manera más pro. Y tú fíjate que, Víctor, que en este torneo estábamos pensando en ir con capturadoras de primeras o incluso con móviles, ¿no? Meter señales de móvil en una realización. Esta cámara, por ejemplo, dudábamos si meter una GoPro, si meter cámaras por capturadora o tal. Al final nos decantamos por unos Beardogs, que hablaremos luego de ellos, pero fíjate, nos acercamos realmente a retransmisiones más o menos profesionales gracias a tonterías como poner un marcador o poner comentaristas, ¿no? Al final no era una cuestión del torneo en sí, era qué le hace falta a un espectador en cada caso para que el streaming sea bueno. Y esto es totalmente distinto al mundo de los videojuegos y ahí es donde se empezó a confundir la gente, ¿no? Que ahora hablamos también de eso. La gente de hoy en día, los chavales, pues les gusta consumir contenido en Twitch, a los streamers y tal, pero el origen del streaming
sería el gaming? ¿El streaming como tal empezaría en el gaming o cómo sería esto? Yo creo que está vinculado. Es decir, no es que antes nos hicieran eventos en directo. Los directos llevan existiendo muchísimo tiempo. La televisión hacía directos. El momento en el que aparece la palabra streaming es en el momento en el que se vincula a retransmitir en internet. A mí me sigue sorprendiendo que aún hay gente que le dices que es un streaming y la gente que lo vincula 100% a los videojuegos. Es decir, un streamer es solo una persona que hace videojuegos, o streaming es eso que se hace en internet. No, es una retransmisión en internet. Llámalo como quieras. ¿Qué pasa? Twitch al final lo que hizo fue democratizar la plataforma y hacer posible que incluso YouTube, junto con Twitch hay que decirlo, que tú pudieras usar un canal para streamear. No es que antes no pudieras, es que no tenías la herramienta para mandar tus contenidos a internet. Cuando sale el Just Chatting en Twitch, yo creo que es un antes y un después, porque empiezan a darse cuenta de que realmente los contenidos no tienen por qué ser solamente de videojuegos. Ya. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho decir que está muy vinculado al tema del podcasting, porque el podcasting eran streamings de radio por internet. Y ahora resulta que el podcasting se está adaptando a las nuevas plataformas y a sacar los podcasts visuales, porque a la gente le gusta ver a la gente, que es las voces que está escuchando normalmente. Entonces, ¿está vinculado? Yo creo que fue el pistoletazo de salida gordo del streaming, ¿no? El gaming. Obviamente no se moverían las audiencias que se mueven ahora mismo de no ser por los videojuegos. Ahora, todo ayudó. El variety que hubo alrededor de las plataformas, el just chatting, el mundo del podcast adaptándose y sobre todo, y ahora hablamos de eso, la pandemia. La pandemia es un antes y un después, se vuelve una necesidad en muchos casos. Los aforos reducidos son una pasada, sí, porque la gente no podía ver las cosas de otra manera que no fuera en streaming, y de repente no es que se ponga de moda, sino que se vuelve necesario. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos unas imágenes tanto del podcast de Cachera de Fondo Norte, que es sobre Pontevedra, como unas imágenes de mi podcast. Yo precisamente mi podcast Primo Times lo hicimos a raíz de la pandemia, porque es como que estábamos un poco agobiados, vamos a poner entre comillas, de pues vamos a hacer algo, no estar en casa, nos gusta el audiovisual, pues venga, a probar cosas. Y claro, decidimos hacer el programa y tuvo ese tirón que yo creo que también el programa se benefició al principio por la pandemia. Yo, por ejemplo, hice el experimento aquí, que lo tengo también aquí en pantalla, que esto fue una de las cosas más locas que se hicieron, que hice nunca, yo creo. Sí. Que fue un torneo de FIFA con todos los locutores de La Gallega, organizado por una gente que se llamaba LFM de Ferrol, que hacían partidos en directo de fútbol normal. Y yo creo que nunca reuní tanta audiencia junta como en este evento. Y lo podría volver a intentar y no se repetiría, porque es que la gente no tenía nada que hacer y estaba en casa. Es decir, claro, esto es un poco frustrante, porque si yo ahora mismo hago cualquier cosa en internet, es la leche, y no llego a estas audiencias, me frustro. Tú también, tú tienes un proyecto que decías, joder, pero ¿cómo antes me podía ver tanta gente? Pero el contexto es totalmente distinto. Ya, claro. Y ese contexto al final, pues es un poco liada, porque te vendieron un poco que tú podías llegar a todo en Twitch, ¿no? Con estas audiencias, en aquel momento se dijo, tú hazte a ti mismo, en Twitch puedes llegar a todo, y al final la gente pues llegó a hacer cosas que no correspondían a las audiencias que tenían, y cualquier cosa que pusieras delante de la pantalla tenían unas audiencias criminales simplemente por ser la persona que fuera, ¿no? Pues tú fíjate, incluso en tu programa, ¿no? Cuando tú al final intentabas hacer cosas pues como el First Dates, un poco en esto, sí, al final no dejaba de ser un sitio donde tú puedes hacer lo que quieres. Entonces al final también esta era una de las claves de Twitch, el poder crear y el poder hacer lo que quieras, pero la gente pensaba que iba a tener unas audiencias criminales en todo cuanto hicieras, y ese no era el objetivo. La plataforma de Twitch castiga mucho, y sí que es verdad que lo que dijiste tú, tanto del torneo que hiciste de FIFA como mi podcast, la pandemia hizo que se incrementasen los espectadores, pero efectivamente ahora se hace otra cosa igual. Vamos a ver, yo es que el primer día tuve 80 espectadores, de media, bueno, casi 90. Eso no se va a repetir. Es que yo creo que al final es el tema de las plataformas y de, no, es que solo es Twitch. Es decir, no, el streaming no es solo Twitch. Yo los mejores streamings que tuve y los de más calidad fueron emitidos en YouTube. Y YouTube quizás no sea la mejor plataforma de streaming, sobre todo por inmediatez o calidad final. Pero, te digo, el tema del YouTube o el Twitch es lo que tú dices, es el contenido. ¿Por qué The Wild Project o DJ Mario vivieron y siguen en YouTube? Pues por un poco lo mismo, ¿no? Porque es donde te crees tú al final a tu personaje, y al final es en el personaje donde vas a estar. Y sobre todo
el contenido perecedero contra el directo. A mí me encanta el contenido que caduca bien. Me gusta que tú, si no lo viste y no estás en Twitter al día siguiente comentando la jugada, no te quedes como alguien que se ha quedado atrás. Y eso lo consigue YouTube. Y YouTube estaba cómodo ahí. Es decir, YouTube está cómodo en ese mundo y por eso acaban de hacer la categoría de podcast. ¿Por qué? Porque saben que no es un contenido que tú tengas que consumir ya porque tienes que cortar el clip para subirlo a Twitter, ¿no? Hoy, si tú necesitas una plataforma, la tienes. Ahora, si tú quieres construir una audiencia, es que eso es otro tema. Que ahí es donde, por eso te decía yo al principio, Víctor, de haciendo streaming. ¿De qué vamos a hablar? ¿De las plataformas? ¿De cómo se hace un streaming? ¿Del tipo de streaming que hay? Es que se puede hablar de todo. Ahora, plataformas, hay más que nunca. El que no quiere hacer un streaming, es más, antes tenías que meter el RTMP, ahora es login aquí, directo allá, y todos tienen la plataforma para vinculártelo. La GoPro tiene una plataforma para mandarte el directo. El Zoom, que por cierto podemos hablar de eso también, tiene un Live Here. Venga, directo. Ya directamente a golpe de login. Es más fácil que nunca. Pero ahí cuando llegó la pandemia decíamos, y cuando se fue la pandemia yo decía, ¿qué es lo que te va a diferenciar a ti cuando tengas que vender un streaming? Porque en la pandemia se vendieron streamings caros. Ahora, entró Zoom y con una cuenta premium tú podías streamear. ¿Cómo justificabas que tú le hicieras una realización con un Zoom y con videollamadas? No podía haber fallos de sonido, no podía haber fallos de imagen. Al final te convertías en lo que eras antiguamente, un realizador, simplemente que mandabas tu señal muy bien hecha, sin fallos a internet. Y ahí es donde nos revalorizamos un poco nosotros, porque hay gente que sigue necesitando streamings realizados. Y esa es la diferencia entre una persona que se autorrealiza y un evento realizado para otros. Por ejemplo, nos tiene pasado de ir a un trabajo y preguntar, bueno, ¿hay conexión a internet? ¿Nos podemos conectar por cable? Y tener que meter un módem, tal, que eso es conexión inestable absoluta. Y claro, eso también es algo que podemos comentar ahora mismo. Sí, hay que hablar, todo va vinculado, ¿no? Al final, el tema de las conexiones a internet es algo que obviamente hay que hablar porque es que hace 8 años sería impensable, por ejemplo, plantear un streaming a las calidades que se están emitiendo, precisamente porque las conexiones de subida y sobre todo las fibras simétricas no existían. Es decir, tú tenías una fibra, ¿qué cantidad de personas deben de tener ahora mismo en casa? La mítica fibra, pues de 600 de bajada o 1 giga de bajada, y de repente haces un cálculo de la subida y tienes 20 como mucho. El streaming depende mucho de la velocidad de subida, y este es del ABC, el A. Tú necesitas subida, y si quieres chequear también necesitas bajada. Entonces tú a partir de ahí tienes unos parámetros, ¿no? Nosotros solemos decir, mira, con menos de 10 megas de subida no intentes hacer nada. A ver, realmente puedes hacer streamings, los hemos hecho con menos de 4 megas de subida, pero tienes que bajar las calidades, ya no te gusta lo que enseñas, ¿no? Entonces, para empezar, las conexiones que hay ahora no las había antes. Y luego, los cacharros que hay, lo que tú dices, hablas de OBS, ahora nos metemos un poquito más en materia de software. Los programas gratuitos que hay para hacer eso, acompañado de las plataformas que te están ofreciendo sus servidores gratuitos para que tú alojes esto, que a lo mejor no le interesa a nadie, es que es algo que no existía. Ahora, las conexiones. Aquí hubo, por ejemplo, un debate muy grande, ¿no?, en Galicia con el tema de sitios a los que no llegaba internet. Entonces, de repente yo me encontré muchas veces en sitios donde te decía, no quiero hacer un streaming, y llegabas a los sitios y era un búnker o en el medio del rural donde de repente no había conexión. Decías, ¿qué haces ahí? No te puedes inventar. Pero es que hoy por hoy las conexiones de los modems 5G y 4G a veces superan a las conexiones estáticas. Entonces cambia el rollo. Dices, hombre, pues me voy a coger un modem. Pues que hoy por hoy hemos hecho streamings con la conexión del móvil. Fue en la página web de Volvemos a Primera, en la parte de diario de rodaje, hice una categoría que se llama live streaming, ¿no? Y aquí más o menos fui acumulando todas las experiencias que fuimos haciendo. Lo curioso es que para convencerme a mí mismo de que esto llevaba a algún lado, incluso hacía artículos un poco a veces estudiando las audiencias que se manejaban, el dónde era más necesario, lo que íbamos haciendo. Y bueno, al final es que es eso, plenos municipales que empezamos haciendo por streaming, programas, eventos de videojuegos en directo. O sea, se acumulan una serie de experiencias que es que hoy por hoy te ves capaz de hacer prácticamente cualquier cosa en streaming. O sea, cualquier cosa que te pidan. Me hace gracia porque algunos de los torneos que hemos hecho de tenis, por ejemplo, sí, se hicieron con el... Y eso, claro, era una locura porque dependía de muchas cosas, porque depende de la conexión, o sea, la conexión depende de varios factores, como puede ser la cantidad de personas que haya usando la señal, el tiempo,
O sea, es tan heavy eso y claro, es lo que dices tú. O sea, si tú tienes una conexión antigua, como por ejemplo la que tenía yo hace nada en casa con 30 megas de subida, pues a veces con un modem te puede alcanzar eso o más y te puede ir mejor incluso. Hay un caso concreto que es que lo podemos contar en plan anécdota, que es el del torneo precisamente de tenis del que hablas, que es un W25 de Vigo, que por ejemplo en este tipo de torneos solemos tener dos fechas, una en agosto y otra en octubre. Pues en agosto, cuando vas a Vigo, realmente, que creo que bueno, es este torneo de por aquí, resulta que claro, con la playa totalmente llena apenas tienes velocidad de internet. Y es algo muy difícil de entender porque la gente dice, pero si estás en el centro de Vigo, ¿cómo no vas a tener internet? Pues que resulta que la playa te está chupando absolutamente toda la subida, sobre todo, ¿no? Hay que echar a toda la gente de la playa para que nos vaya mejor. Claro, y al final te ves un poco en la tesitura de, pero ¿cómo es posible que no puedas estar haciendo un streaming en el centro de Vigo, ¿no? ¿Pero qué haces? Pues bajas las calidades hasta límites que ni imaginas. Y realmente en la calidad más baja que puedes emitir sigue viéndose. Sí, y luego hay otra cuestión, ¿no? El mundo de la persona que se autorrealiza en casa hizo que la gente piense que es un poco lo mismo hacerlo de fuera que en casa. Yo siempre digo que, por ejemplo, para mí jugar a los videojuegos y realizarme es muchísimo más fácil que montar este tinglao. Puedes pinchar esa cámara. Es decir, yo esto al final que tenemos aquí no lo hago yo en casa todos los días para autorrealizarme. Y sin embargo, a nivel de consumo, igual ni notas la diferencia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque manda el contenido. Yo siempre digo lo mismo. Si no estuvieras hablando de algo interesante, al final no vale para nada que montes todo el tinglao. Pero es que en cuanto sacas las cosas de tu zona de confort, de tu casita, de tu conexión, de tu router al lado del ordenador, etcétera, al final hay que darle un poco a la cabeza y montar más lío, ¿no? En cuanto a qué hacer streaming, o si alguien, por ejemplo, tuviera una necesidad de empezar ahora a hacer streaming, el consejo es el de siempre, el que hablamos tú y yo 1000 veces. Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres contar? Realmente, ¿cuál es tu objetivo? Si tú, por ejemplo, quieres hacerte un just chatting y tener una comunidad simplemente que te sigan a ti, coño, pues cúrratelo de cara a cámara, sé divertido y ya está, ¿sabes? Al final. No sé por qué puse... Entiendo que el comentario que acabo de poner... Era poner... unos emoticonos, seguramente. Es un emoticono que se ve así, ¿no? Sí. Pero dije, a ver... Pero bueno, están aquí los fieles, aquí en el chat. Eran unos aplausos, mira, aquí me salen en el YouTube. Era una especie de aplausitos. Amigo. Bueno, estupendo. Sí. Y yo quería dar las gracias también a la Sol de Lola Fontre, que es mi madre. Es que gracias. El NDI... Al final no deja de ser una tecnología que hace que puedas mandar vídeo a través de cable de red o incluso corriente o de todo, ¿no? Para mí es una revolución que cuando me la explicó él yo dije, esto es muy potente, ¿no? Porque al final el hecho de que nosotros, lo que tú dices, tengamos el monitor allí enseñando lo que hacemos es gracias a que yo estoy mandando eso a través de internet. Claro. Hay que entender que las velocidades de internet permiten hacer estas cosas, ¿no? Y NDI Tools nos invitó a entrar en una marca ya para un poco más friquismo, para los que le gusten más estas cosas, que es esta marca que se llama Beardog, que Beardog al final lo que te hacían eran descodificadores de vídeo y te lo pasaban a datos de internet. Esto para los profanos, para los que menos bien os llevéis con la técnica. Básicamente lo que hacías era, le pasas, imagínate, de una cámara al descodificador una señal de vídeo y te lo transformaba en datos y en otro ordenador te interpreta esos datos. Entonces, claro, esto era muy heavy también porque decías, ostras, con cable de red puedo mandar vídeo donde quiera. Y esto empezaba yo a decir, pero es que esto tiene también de IPs, es un poco informática además, pero eran unos cacharros increíbles y de hecho lo petaron también con estas camaritas que veis por aquí, estas PTZs, porque eran cámaras directamente que conectabas a un ordenador y iban automáticas. Era como una webcam, pero al final podías hacer diferentes planos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para mí la marca un poco que es la que hizo para mí el game change total fue Blackmagic, ¿no? Blackmagic al final es una empresa que se dedicaba a hacer cámaras de estudio y un poco controles de realización convencionales de televisión, pero cuando lo petaron para mí, donde democratizaron también el streaming, fue cuando hicieron los ATEMs Mini. No nos pagan, ojo, pero claro, no el ATEM Mini para mí, claro, me hizo directamente vender mis cacharros de Beardog a Diego en este caso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final
por menos de 500 euros, incluso por, no sé si 485, tenías la posibilidad de montarte un control de realización que si tenías cables HDMI y cámaras, pues podías hacer lo que estamos haciendo ahora. Y de hecho este setup un poco que tenemos nosotros está basado en este cacharro. Pero, por ejemplo, hablando de reciclaje de equipos, o sea, solo para que os hagáis una idea, o sea, al final el ATEM Mini, para que entendáis, es como 4 capturadoras en una. O sea, vosotros para meter una cámara de vídeo, como puede ser una Canon, una Panasonic, lo que sea, una Sony, usarla como cámara web, tenéis que meter pues una capturadora de por medio, porque si no, no hay manera de recoger la imagen. Entonces el ATEM lo que hace es básicamente meter los HDMIs conectados a las cámaras y funciona como una capturadora para todos. Entonces hay 4 botones y yo puedo cambiar, como a mí me da la gana, a las imágenes que yo quiera. Hablando un poco también de las capturadoras, ya que las nombras, ¿no? Para mí hay una marca que lo hace rematadamente bien durante la pandemia, que es Elgato, sobre todo a nivel de marketing, porque empieza a ser como las únicas capturadoras fiables. Las capturadoras realmente que había antes, las que conectabas un ordenador de sobremesa, eran capturadoras que a nivel de transferencia de datos eran muy rápidas, ¿no? Pero estas así más de andar, de llevar por ahí, al final el cambio total fue que antes las capturadoras eran por USB 2.0 y pasaron a ser 3.0. Y esto pasó en pandemia, o un poquito antes. Sí. Entonces, claro, las capturadoras empezaron a usar transferencias de USB 3.0 y esto es importantísimo, porque de repente no había delay entre la captura del juego, que es para lo que la gente usaba capturadoras, y la realidad, que la gente le rayaba mucho. Yo me acuerdo de estar con una capturadora que tú estabas en un shooter, disparabas y de repente el disparo era medio segundo después. Ya, y entonces las reacciones ya se perdían porque de repente matabas a alguien y estabas reaccionando medio segundo más tarde y era una rayada. Bueno, pues el Gato saca una capturadora que es la del Gato, la 60 S60 o algo así. Sí. Que se estandariza, ¿no? Y Avermedia, que es esta de aquí, empieza a hacer capturadoras que eran peores pero eran más baratas y sacó esta, por ejemplo, que para mí que se llama la Life Gamer Ultra, que al final para mí le pega bastantes vueltas a la del Gato, tampoco me pagan, pero realmente me lo parece así, y que es muy muy fiable. Pero es lo que dice Víctor, si tú le metes 4 capturadoras en lugar de una señal a un ordenador, ¿qué pasas a necesitar? Muchísima gráfica. Claro. Y muchos USBs. ¿Quién tiene un ordenador ahora mismo que tenga 4 USBs o 5? 4 ya los petas todos, ya no te deja meter un tienes que meter el adaptador de USBs y pierdes. Entonces, claro, al final a lo que vinieron los ATEMs fue a decir, vale, si tú necesitas meter una cosa por capturadora, métela, un videojuego, lo que quieras, pero si quieres meter cámaras, pues el ATEM es la mejor opción. No conozco mucha gente que use la capturadora como capturadora el propio ATEM, pero también valdría. Ahora mismo hay capturadoras como esa que tú tienes ahí, que lo puedes enseñar también, que es como más accesible, no sé si llega a los 100 euros, pero por ejemplo hay rangos de capturadoras desde los 75 hasta los 300 y pico euros. Sí, de hecho creo que esta vale como entre 40 a 60 euros y es marca Mirabox. Y a ver, a mí me fue muy bien, pero es eso, es lo que está diciendo Pablo, que al final, bueno, pues obviamente esta capturadora no va a estar al nivel de una Avermedia o una del Gato, por ejemplo, pero, a ver, hablando de presupuestos, pues está bien. Luego yo creo que a nivel software, que sería un poco la parte, bueno, antes de poder entrar a lo mejor en hacerse un setup o lo que sería tal, sí que hay que comentar la llegada de OBS. No, para mí OBS, que es un proyecto de software libre, para el que no sepa, pues al final consisten en proyectos que se van desarrollando con las opiniones de la gente y mejorándose también en función de eso, y es el que hace que pues también sea accesible streamear, ¿no? Sigue siendo un programa que es bastante tosco en el sentido de que es tan completo y tan libre, por así decirlo, que no tiene una interface amable, por así decirlo, pero que hace que pese muy poco. Entonces es un programa que es muy digerible, por así decirlo, para equipos que no tienes mucha máquina, ¿no? Que es otra de las claves de todo esto. Al final, si tú tuvieras que tener un PC de 5.000 euros para arriba para poder streamear, la mitad de la gente no estaría en Twitch. O sea, es así. Esto ayudó mucho a OBS, y después salió otro proyecto que se llamaba Streamlabs, que al principio pertenecía a OBS, luego no, se desvincularon. Sí, hubo ahí una cosa rara, pero que también hacía como la interface un poco más amable, pero tenía algún tipo de limitación. Yo, por ejemplo, fui de los que me pasé de OBS a Streamlabs cuando empecé a streamear videojuegos, y vamos, lo defendí hasta la muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, yo sí que creía que con el software libre tú podías llegar a los mismos sitios que con softwares de pago. ¿Qué
pasa? Cuando yo descubrí VMix, también gracias a Diego, VMix es un software a priori caro, pero caro si no lo rentabilizas. Claro. Pero las opciones que tienes sobre todo de audio son fundamentales. Al final trabajar con buses, que son formas de sacar audios por separado, retornos de audio, idas y vueltas de audio, VMix es la gran referencia y sobre todo en repeticiones y en videollamadas, ¿no? En videollamadas hasta que salió VD o Ninja, VMix era el único que tenía un servicio interno para poder hacer videollamadas que tú puedes meter en la realización, ¿no? Eso es básico, por ejemplo, para que yo hoy por hoy pueda hacer mi podcast, ¿no? Bueno, VMix tiene licencias diferentes que te van metiendo según lo que tú necesites, pero al final van desde 80 euros al mes hasta una licencia de todos los meses, digamos, por $700, ¿no? Luego incluso hay una mensualidad. Esto antes no existía cuando yo la compré, para que si tienes, imagínate, 3 meses de trabajo, pues puedas optar a la máxima por un precio de 50 euros al mes. Bueno, hay gente que no lo entiende. Yo desde que uso VMix pues no uso otra cosa, porque también es acostumbrarse a comer bien y es verdad que puedes llegar a los mismos sitios, pero bueno, este sería un poco la escalerita de niveles, ¿no? Sí que es verdad que OBS hoy por hoy puedes hacer muchas cosas con él. Y esta, Víctor, que la comentaste tú el otro día, es verdad, que ya sorprende, ¿no? Que hasta Twitch se lanza a hacer sus propios sistemas de streaming, ¿no? Luego hay algunas otras, ¿no? Pues como StreamYard o algunas de estas que, por ejemplo, se empezaron a introducir, sobre todo cuando fue el mundo de los podcasts y de las videollamadas, porque la gestión de una videollamada ya directamente desde un software de emisión era una facilidad tremenda, ¿no? Entonces yo conozco podcasts que empezaron a usar esta plataforma también, o incluso algunos que directamente salían por el propio Zoom, ¿no? Otra herramienta que a mí me gusta comentar bastante, aunque ahora seguramente Restream, a ver si la encuentro, que es Restream.io, bueno, que es esta de aquí, que nosotros, por ejemplo, pues demanda StreamYard, bueno, esta de aquí, que nosotros, por ejemplo, ya la comentamos en otro podcast que tuvimos antes, pero que es un poco la que nos permite también restreamear a diferentes redes sociales, pues como estamos haciendo hoy, ¿no? Si lo que vas a hacer es una autorrealización, como tú dices, aplicaciones como Streamlabs y OBS yo creo que es lo más fácil, lo más rápido y lo más sencillo que puedes emplear para autorrealizarte. Obviamente VMix, que sí que es verdad que con mis propios ojos voy a un concierto, a un evento y veo pues a los encargados de realización usar VMix. A ver, ¿con OBS se puede llegar a conseguir lo mismo? Puede ser, pero sí que es verdad que, como hablábamos antes, tienes que instalar una serie de plugins que VMix yo creo que ya te viene con bastante de serie, y aparte te aporta lo de temas como VMix Social, VMix Call y todos esos plugins a mayores que puedes tener. O sea, a ver, podemos hacer, por ejemplo, un ejercicio que sea hacer una simulación de qué es lo que necesito para hacer un streaming según el presupuesto que tenga. Y así, si hay alguien interesado en el directo que, bueno, pues tenga este presupuesto, podemos hacer 2 simulaciones y según el presupuesto que tengáis podéis adecuar pues vuestras condiciones a adquirir los productos que podemos ir mencionando y bueno, antes que nada decir también que hay miles de opciones. Estos son opciones que nosotros podemos dar y vosotros sois libres de escogerlas o no, pero hay muchas más opciones que las que vamos a mostrar, evidentemente. Pues sí, podemos hacerlo, realmente. Yo tenía aquí Bueno, para empezar vamos a partir de la base de que no hay absolutamente nada. Es decir, de que no tenemos nada. Entonces, claro, todo aquel que quiera hacer un streaming, pues tiene que hacerlo desde un ordenador, ¿no? Entonces, en ese ordenador, que ya lo hablamos un poco, vimos esta opción que la verdad es que se pusieron muy de moda los TUF, los Asus, sí. Bajaron muchísimo los precios en un momento dado. Entonces sería un poco lo más básico con lo que arrancar, pero ya lo que hablábamos antes, tenemos un i5 pero ya de 11 generación. Por ejemplo, el ordenador desde el que estamos streameando ahora mismo es de la 10ª, que ya es más nuevo. El SSD de los 512 gigas en este caso, que es lo básico. Y aquí tenemos lo que hablamos, ¿no? La 3050
de 4 gigas. Es un ordenador, por ejemplo, que si lo coges hace, pues no sé, 5 años, igual te costaba 1000 y pico euros un ordenador de estas características. De hecho, este de aquí costó 900 y pico y es 10 veces menos ordenador. Bueno, 10 no, pero 5 veces menos ordenador que este, ¿no? Evoluciona todo a una velocidad en ese sentido pasmosa. Pero bueno, esto sería un poco lo básico para poder streamear y jugar. No sé si daría para todo, porque ahí depende de la gestión del rendimiento de los juegos a los que juegues, porque también ese es otro mundo que así. Este micro que lo puedes explicar tú un poquito más, Víctor, porque es el que tú usas, que es que los micros sí que es un mundo. Los micros de condensador, la verdad es que salieron muy bien muchos y al final se rayaron la gente con el Rode y hay opciones más baratas, ¿no? Claro, es que, a ver, sí que es verdad que lo que se recomendaba para hacer streaming cuando tienes un presupuesto pues un poco bajo, pues se recomendaba la típica opción de micrófono por USB, que bueno, al final yo lo tuve en su momento y no me convencía y quise probar pues un micrófono que necesitase alimentación y que fuese por jack. Y encontré este, que es un Neewer bueno, no me acuerdo cuál era el modelo. Pero es un micrófono Neewer que te viene con el brazo incorporado y la alimentación también. Y hombre, yo no tengo queja. Es un micrófono que te vale unos 40 euros, 40 y poco, y tiene bastante calidad para lo que vale. No es el típico Shure que tienen todos los streamers, pero está bastante bien. Y eso, tiene conexión jack. A ver, a mí me gustaría algún día hacer un programa de audio, porque, bueno, hay otras en talleres que dábamos, sí que, por ejemplo, la diferencia entre los micros, por ejemplo, aquí la clave es que sean los micros de condensador, que fueron al final los que son menos direccionales, por así decirlo, y los que son más que te cogen todo, ¿no? Que se usaron también mucho para el mundo de los podcasts, porque los metías al medio y te cogían un poco todas las alas y la tenías insonorizada, ¿no? Pero un micro de condensador ahora mismo hay miles, porque sabían que al final aquí había mercado, ¿no? Y Neewer pues es una marca que se aprovechó un poco de eso, ¿no? De sacar siempre un poco más barato. Pero bueno, en el mundo del audio, al final, por ejemplo, nosotros estamos usando dos micros, el mítico SM58 de Shure, que es el micro de los cantantes de toda la vida, que tiene muchas cosas buenas pero también malas. Tú te acercas para aquí, hago así y ya no se me escucha. Es decir, son micros que van mucho de la direccionalidad y también de estar muy pegaditos, ¿no? Pero también puedes estar en entornos de hacer un mogollón de ruido y escuchar bien, ¿no? Pero bueno, al final en micros hay mucha variedad. Luego teníamos por aquí anotado una webcam, que yo en webcams estoy bastante fuera porque siempre tuve cámaras, entonces tampoco sé muy bien. Pero bueno, aquí hay mucho, ¿no? Hay Logitech, que si te quieres ir a marcas más tal, y también el tema de conectarlas por USB. Si tú, por ejemplo, necesitas una capturadora para conectar una cámara, pues ya te metes en gasto, ¿no? Aquí la clave es que tú puedas tener una webcam para que se te vea mejor que con la que traen los portátiles integradas, que es bastante clave. Pero es que por hoy una cámara de un portátil puede llegar a ser mejor que la de una webcam. Entonces, eso es verdad. Hay que mirarlo, ¿no? Claro, es que yo, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé el podcast con mis amigos, yo me compré una webcam de este estilo. No sé si era este modelo concreto, pero era un modelo parecido, que me costó menos de 40 euros la webcam y claro, porque yo tenía un portátil peor del que tengo ahora, y de hecho el que tengo ahora no tiene ni webcam, porque eso también es una clave, que los ordenadores nuevos, algunos no te vienen ya con webcam integrada, y claro, necesitaba subir un poco la calidad de la imagen y bueno, me compré esta webcam que va por USB para mejorar un poquito la imagen, y con esto vuestros streamings pueden estar perfectamente correctos de imagen. Al final yo también creo que pienso un poco como Pablo, de que yo creo que es mejor tener un buen audio a tener una imagen 4K perfecta, porque la imagen más o menos se puede aceptar, pero si se escucha mal, la gente se acaba yendo del streaming. Luego tenía también aquí creo que es la capturadora que tienes ahí. Sí. Que en este caso, claro, si tú streameas cosas que no son desde el ordenador y necesitas meter videojuegos, pues yo no me fiaba mucho, tengo que reconocerlo, porque tenía mis capturadoras premium y hemos llegado a utilizar esta capturadora en streamings donde teníamos que meter más consolas que al control de realización, y realmente respondía muy bien. La probamos con Switch, sobre todo, sí, y iba bastante bien sin meterte en gasto de una Avermedia o una Delgato, para que ya sería un poquito más. Entonces esto sería un poco un presupuesto de unos 1.000 euros, más o menos. 1.000 euros, exacto. 1.000 euros. Concretamente todos los productos que hemos utilizado sería como 950 y pico euros, que con ese presupuesto os daría para hacer un streaming pues perfectamente.
Y dando un pasito más, si tuviéramos un poquito más, vamos a decir unos 2000, por ejemplo. Aquí habíamos seleccionado de ordenador un MSI Katana, aunque también los TUF de Asus también andan por ahí, pero bueno, MSI también es un poco la marca que se estableció un poco como más pro, sin pasarte luego a los Alienware o a los Gigabit o de estos que también son tremendos. Pero MSI tiene muy buena fama, ¿no? Aquí ya estamos hablando pues de un i7 de 12 generación, los 16 de RAM y los 512 de SSD y la 3060 ya con 6 GB. Al final, esta yo creo que es la tarjeta. Es la tarjeta de la que yo no pretendo bajarme hoy por hoy, ¿no? Ya. Pero bueno, 15,7 pulgadas, 106, perdón, y el que tenemos pues ahora mismo es de 17 pulgadas. Entonces, bueno, ahí está un poco la diferencia. Ya si te fueras a uno de 17, esto ya se tiraría a 1400 más o menos. Pero con este ordenador hoy por hoy puedes hacer, en mi opinión, cualquier tipo de streaming, mientras no entres en meter muchísimas señales independientes o por NDI o por lo que sea, ¿no? Después, en cuanto a capturadoras, micros o webcam, bueno, webcam, en este caso metiste, Víctor, aquí la webcam del gato. Pues son muy listos, ¿verdad? Al final metieron también una webcam, también estas son de estas que tienen así un poquito de autofoco, tal, que se llevan bien también con sus dispositivos, no está mal. Yo creo que por 151 también hay alguna Logitech y tal. Sí, correcto. Pero el siguiente nivel pues sería meter una cámara, pues que tengas ahí la típica Canon y tal, y tener una capturadora y meterla por la capturadora. Es decir, al final también hay un mundo de reciclaje aquí, que estas cámaras antiguas que a lo mejor piensas que ya no valen para nada y la conectas a una capturadora y tienes mejor señal que con cualquiera de estas webcams, ¿no? Y luego tenemos también un poco del gato, el micro que bueno, ya de esto nos pasaríamos seguramente o a los Shures o a algunos de estos ya de marcas más tal, pero este del gato, que es otro micro de condensador, si no me equivoco, es de condensador. Aquí sí, es de condensador. Cardioide también, y al final pues 261, pero ya estamos hablando de micros que al final te hacen ya un sonido amable para los streamings, que ya están un poco pensados para esto. Entonces sí que ahí es donde filtrito para arriba, filtrito para abajo, filtro de paso bajo, niveles ya regulables también en el propio micro. Entonces al final es un micro ya un poquito más pro. Y en cuanto a capturadora, un pasito por delante de la otra, pues esta, que es la que enseñaba yo, que por cierto a mí me salió bastante más cara en su día de lo que está aquí. Pero para mí es la mejor capturadora que tuve. Ni el gato ni el leches. Realmente esta es la que la conectas y te pilla la cámara, te pilla los videojuegos y te pilla lo que sea. Y la clave, como decía antes, pues la conexión del USB 3.c y que sea compatible, bueno, te pone compatible con esto, pero está en el 4K a los 60, que realmente tú estás siempre en 1080-60. Claro. Pero si, por ejemplo, fuera una capturadora de 30, pues tendrías problemas, porque realmente todos los videojuegos ahora van a 60, ¿no? Me hace gracia que ponga compatible con YouTuber Streamer, Twitch, PS4, vale, mete más términos, ¿no? Es como Ibai, compatible con Ibai. Compatible con Rubius. Pero bueno, hay varias. Hay de Avermedia, también se pusieron las pilas, porque antes la verdad es que se durmieron un poquito en la pandemia y dijeron, hey, que se nos pasa el gato por delante y se está yendo todo el mundo al gato. Con las capturadoras también hay que tener en cuenta que si tú, por ejemplo, quieres meter un chat de voz de un juego, tú al final tienes que meterlo a través de la capturadora, y eso suele ser otro lío que la gente no es consciente y que luego da sus problemas, ¿no? Quieres meter Discord, quieres meter el otro, quieres meter tal y te encuentras con que no puedes, ¿no? Hay una que es la del gato, la que decía antes, que también va muy bien, que es el gato, la 60, la voy a buscar, pero es el gato... H60 es, sí, o sí, ya me acuerdo. El gato H60X creo que es, esta de aquí. Esta de aquí. Esta es la típica capturadora del gato. La típica capturadora del gato, pero que tiene una historia que es esta, ahí, que es ese conector que pone IN, que es bastante clave cuando quieres meter el chat de la Play, porque si no tienes ese IN, tú no tienes manera de meter el chat de la Play en el propio streaming. Claro. Y esto genera bastantes problemas. Entonces esta capturadora sí es buena para lo que es Play, para meterle la Play directamente. Eso sería un poco el cacharreo así básico, sin meterse en ya liadas de hacer streamings más pros. Obviamente aquí estamos con una mesa de sonido, una Behringer, que también hay cosas más baratas que Behringer, no, pero que es un poco lo más barato. También tarjetas de sonido, monitoreos, por ejemplo este monitor, que es un monitor antiguo, o las propias cámaras y los focos estos, que también se usaron para todo. Al final estos focos que se ven aquí de fondo pues no son más que luz
luz de fluorescente de toda la vida y que se reutiliza también para mejorar la calidad de imagen. Porque obviamente la calidad de imagen está muy vinculada con la luz, que esa es otra. La gente dice, mi webcam no va. Si me tiras luz en la sala, nosotros estamos muy acostumbrados a ver toda esa luz tenue, ¿no? De gamer, que al final, claro, hay que tener buenas cámaras para poder hacer ese diseño de luz, y en la cámara en automático pues muchas veces no te da para poder hacer ese sistema, ¿no? A ver, es que sobre todo es eso. Si vosotros tenéis un presupuesto pequeño y os compráis una webcam de 40 euros y, claro, no se os ocurre encender ninguna luz y streamear a la noche, pues obviamente se va a ver bastante fatal, con mucho ruido, y eso no es nada recomendable. Yo quería comentar un par de cosas que, para hacer referencia y contar alguna anécdota también relacionada con lo que acabamos de hablar, y es, por ejemplo, en primer lugar, lo que contaste de los tipos de USB de las capturadoras. Yo me acuerdo que yo una vez tenía que hacer un programa para... era el podcast de Primo Time, que era presencial, y tú me habías dejado una Vermedia antigua. La LGP Lite. La LGP Lite, que tiene USB 2.0. Entonces me pasó una cosa curiosa, y es que cada vez que se pinchaba un plano de esa capturadora, iba con delay la imagen. Entonces estábamos con 3 capturadoras y 2 imágenes iban bien, pero luego metías la otra y veías que yo me había levantado y al cambiar de plano aún me estaba levantando. Entonces ese es el problema con los tipos de USB, claro. Por ejemplo, la Mirabox esta es una capturadora más barata para presupuestos más bajos, pero tiene USB 3.0. En este caso, pues no tendrías ese problema. Es un drama de ensayo y error, es lo que te digo. La primera vez que yo me di cuenta de que esa capturadora le pasaba eso fue en el torneo que te enseñé. Es decir, en ese torneo yo de repente estábamos pinchando a un jugador y pinchaba esa cámara y decía, ostras, que esto ya pasó hace un segundo, ¿no? Lo que pasa es que ¿a qué jugábamos? A dar un plano que no tuviera referencia con respecto al otro. O sea, no es que no la puedas usar. Nosotros llegamos a usar esa capturadora apuntando, por ejemplo, a cosas como el público. Y el público no tenías referencias de continuidad. Entonces tú no es que no pudieras usarla o que la tirara a la basura, sino que esa cámara, pues yo sabía que no podía tener una referencia directa, pero yo esa cámara, o sea, esa capturadora la usé cientos de veces para poder hacer otras cosas, pues que al final tenías una señal más de cámara por menos de 70 euros. Entonces, claro, sí. Tú ibas... Lo del precio parece una tontería, pero tú cuando vendes streaming, que es un poco lo que no entiende mucha gente que se autorrealiza o que está en casa, es que tú al final tienes que justificar también a través de tu trabajo el por qué no lo hace otra persona ella sola, ¿no? Y ahí tienes que empezar a pensar. Es decir, nosotros integramos un marcador, por ejemplo, en el tenis. Los comentaristas, no es que no lo pudiera hacer nadie, pero realmente le metían ese valor al streaming de más allá de meter una cámara o meter otra. Porque al final pasa un poco lo que pasó en el mundo de los plenos. En los plenos, por ejemplo, nosotros estábamos haciendo plenos, pero las cámaras PTZ se metieron un poco en medio y dijeron, vaya, si podemos instalar una cámara automática en lugar de estar pagando a esta gente por venir cada mes, pues nos va a ser rentable en menos de tanto tiempo. Y tenían parte de razón. Yo entendía que ese negocio se iba a acabar, porque en el momento en el que metieran una cámara automática en los sitios para un pleno municipal llegaba de sobra. Claro. Pero a veces había una persona del ayuntamiento operando esas cámaras. Y ahí ya entramos en otro tema. A lo mejor a esa persona del ayuntamiento no le pareció muy bien que le metieran una función más de operar una cámara. Pero para eso llegaba, ¿no? Pero en la pandemia parecía que realmente todo esto iba a ir para arriba a lo bestia. Y que la gente ya no iba a poder dejarlo. Que iba a haber un control de realización en cada ayuntamiento de España realizando un pleno, ¿no? Bueno, igual no hacía falta, ¿no? Que está mal decirlo, pero era así, ¿no? No, sí. O sea, a ver, los plenos, por ejemplo, esto también es algo que podemos comentar, que en los plenos, pues... Perdón, no puse mi plano. En los plenos, pues concretamente con el tema de la pandemia que está relacionado, es el tema de técnico de llamadas que decíamos el otro día, que bueno... A ver, bueno, tiene algo de relación, pero no se acaba como de instaurar en la mentalidad de la gente que en un streaming, por ejemplo, hay que tener muchas cosas en cuenta, como que... Bueno, me estoy metiendo en un jardín que igual no está relacionado con lo que estás diciendo, pero bueno. Básicamente que en este caso en los plenos hay un grupo presencial, otro grupo que está desde casa y de alguna forma hay que realizarlo para que se puedan ver en pantalla
y eso implica pues un mayor conocimiento, necesitas controlar en este caso lo que era Zoom y todo eso, y bueno, que son, como dijiste tú, pruebas de ensayo y error y hasta que salga, y bueno, que al final no es fácil, pero claro, a estas alturas pues llegaría a componer una cámara, ¿cómo se llamaba? Petazeta. PTZs. Petazetas. PTZs, sí. Pues PTZs. Entonces, llegaría, a ver, sí, pero por ejemplo, yo también tengo visto plenos, en este caso plenos además, no ese concretamente el que hacíamos, sino otro, que es un poco raro. O sea, la organización de la cámara. O sea, no tiene mucho sentido y es horrible. O sea, casi prefiero incluso una cámara fija sacando a todos y ya está, porque si no, a ver... Sí, pero ahí entró la presencialidad, ¿no? Volvieron los plenos presenciales y nos olvidamos de los problemas que había cuando había las videollamadas, ¿no? Pero cuando fueron el tema de las videollamadas fue una locura, porque había que mandar señal allí, mandar señal de realización a las casas de cada una de las personas. Las personas no tenían equipos para poder afrontar ese tipo de evento tecnológico y los micros de la gente eran una auténtica locura. Estamos hablando de un micro Logitech de hace 40 años que, claro, petardeaba por todos lados, es decir, todo fue una enseñanza ahí, ¿no? Pero eran eventos que decías, es que esto parece la realización de un concierto de los Rolling Stones para un pleno municipal, realmente no tenía mucho sentido. Pero claro, fue un banco de pruebas, igual que el del gaming, que al final permitía que tú pudieras afrontar, por ejemplo, eventos donde hubiera una videollamada sin asustarte, ¿no? Porque aún hoy por hoy, viene una persona y te dice, ¿puedo meter una videollamada? Y tú tienes que sonorizarla para afuera, por ejemplo, que la gente con la sonorización también se agobia un poco porque no entiende que hay una mezcla para el streaming y una mezcla para afuera. Claro. Solo hablaremos, yo quiero, un día en temas de audio. Ese concepto no lo entiende la gente. Para ellos es una videollamada, sale por fuera y de paso la metes en el streaming, claro, ¿no? Y ahí es donde las videollamadas, claro, tener que pasar por plataformas internas, Zoom, con sus configuraciones, con sus señales que le metes y le sacas, etcétera, no era fácil. Sigue sin ser fácil ahora mismo, pero realmente no era sencillo el tema de las videollamadas. Por eso yo creo que VMix Call es una gran herramienta. Bueno, y ahí entramos también en el tema de el NDI, que también cambió un poco ese sistema, porque sin NDI pues algunas cosas no se podrían hacer, mismamente, ya no solo en tema de llamadas, sino los típicos directos que eran sobre alguna charla, presentación, de conectar el ordenador donde estaba la presentación por NDI para que lo pudiese pasar el ponente y no tener que hacer nosotros de técnicos para pasar la maldita presentación. Eso, por ejemplo, son cambios que, bueno, estuvieron bien para mejorar este tipo de streaming, pero... Sí, claro. Es que hay veces que a mí me da un poco la sensación de que el realizador o el técnico de streaming, lo decía ahí el otro día, es una especie de técnico de sala de toda la vida, simplemente sí, que ahora mismo lo mandas para internet, de paso. Pero es como el típico que te decían, el técnico de pantallas, ¿no? Yo quiero a alguien que me maneje la pantalla o que me coloque los micros. Es decir, yo he estado en sitios, por ejemplo, haciendo de todo eso, o sea, colocando las pantallas, viendo micros que colocar y sacándolo todo por el streaming. Entonces, tú por ahí también puedes ofrecer un rollo integral de decir, hey, yo hago todo eso, pero además te lo saco para internet. En plan, porque es que interesante, ¿no? O sea, hay gente que dice, pues ya de paso, mientras me manejas la pantalla, me lo sacas para internet, ¿no? Y no lo contrario, que también se ha dado y a veces nos molesta un poco, de, hey, te llamo para un streaming y de repente, ay, es que no me va el proyector, ¿no? Y dices, a ver, yo no sé cómo va ese proyector, no tengo por qué saberlo, y acabas haciéndolo y de repente falla algo en el proyector y te miran hacia atrás y te miran en plan, hey, ¿quién está manejando esto, no? Se ha dado. Pero bueno, al final yo creo que como técnico es como si das toda la solución audiovisual, tú al final lo que tienes que ser es un técnico audiovisual. Yo de hecho hay gente que hacía streamings que yo conocía de clientes que lo que querían era una solución audiovisual y prácticamente el internet o el streaming directamente les daba igual. Entonces, ¿ahí qué haces? ¿Te quedas sin ir? No, porque es que tengo que sacarlo para... Hay veces, por ejemplo, ahora mismo que se hacen realizaciones sin sacarlas a internet. ¿Qué problema hay, no? Si al final es menos presión. La presión la tienes por las conexiones. Realmente, si la sacas realizada, es un trabajo que te ahorras de montaje, que ahí es otro punto chulo, ¿no? de este trabajo, que realmente te ahorras montar, ¿no? No tienes que ir a casa y montar. Entonces, ahí hay una opción nueva, pero es que no sé, hay tantos casos de eventos realizados en internet y en estos 2 últimos años que yo
cada evento tenía sus particularidades. Si no eran las videollamadas, era que es un evento deportivo, que si no es el audio, que si necesitas audio, que si no, que si la sonorización para afuera. Es decir, acorde a lo que se te pida, es un poco lo que hablamos al principio. Acorde al producto que tú vas a hacer, tienes unas necesidades técnicas que cuestan más o que cuestan menos. Y esa es la clave un poco para vender streaming, que es que al final están esas fases. Está la de vender y está la de hacerlo por tu cuenta. A mí me encanta estar en casa, me encanta hacer Fondo Norte Podcast, son proyectos míos, pero luego cuando te viene alguien a pedirlos tienes que saber lo que cuestan. Claro. Y si tú no sabes lo que cuestan, tienes un problema, porque hubo más que ahora competencia desleal en el mundo de, hey, yo te hago un streaming yo pongo una cámara allí y lo saco para internet. Y ahí donde pinchaba la gente era en el audio. Entonces, bueno, eso fue algo que pasó, la gente se pegó leñazos a veces y empezó a ver realmente si compensaba o no pagar por uno. Pero ahora cuesta más, porque con la presencialidad la gente no quiere ver auditorios vacíos. El directo de Ibai, lo hablamos muchísimo, de Disaster Chef, tiene muchísimos problemas de sonido. Y eso se ve, eso cualquiera que lo vea lo puede decir y no pasa nada. Pero claro, es una tremenda realización que no tiene sentido, que tiene, no sé, como cada pareja de cocineros tenía una cámara encima delante, luego como 3 cámaras fuera del set y luego, claro, estaba que cada uno tenía su micro de solapa y eso, claro, era una auténtica locura. Y había un problema de sonido muy grande. Sí, a ver, esto introduce un debate que será un poco también con lo que cerremos el tema, pero bueno, a mí también, si alguien también quiere comentar por el chat el que le parece esto, estaría guay una opinión externa, ¿no? Pero el debate mítico de toda la gente de internet queriéndose cargar a la televisión, ¿no? Yo soy de los que dicen, bueno, ok, si no ves la tele es cosa tuya. Yo a lo mejor no la veo tanto, pero no presumo de no ver la tele. Es decir, hoy por hoy hay mucho de ese rollo de, no, es que yo voy a la carta, yo consumo Twitch, es que la tele ya no la veo. Es como, tío, no tiene nada de malo ver la tele. Es decir, nada de malo, puedes ver Twitch y ver la tele, ¿no? Pero esto, ¿a qué va? En la tele hay una cosa que es imposible que haya un producto que esté en la tele que no tenga un diseño de audio. Cualquier programa que haya en la tele tiene un diseño de audio. En internet no, la gente se lanzó a lo bestia y a lo mejor hay un audio más o menos cuidado, hay una realización más o menos cuidada, hay mejores o peores cámaras, pero de quien pasaron absolutamente fue de los sonidistas desde el minuto 1 y se dieron cuenta en el minuto 5 que hacían falta. Y cuando se dieron cuenta, en lugar de mandar a 3, 4, 5 sonidistas, como había muchos eventos que hacían falta, mandaron a 1. Y no me quería yo poner en el lugar de ese 1 o de esos 2 con la máxima de las suertes, ¿no? Entonces, bueno, yo a nivel de lo que es tele versus internet, yo creo que son dos sitios que se están quitando unas audiencias unos a otros, obvio, pero que al final, si no estás en un lado, puedes estar en otro, pero es compatible, porque Twitch abarca unos rangos de edad distintos, un consumo distinto, pero yo no creo que la Isla de las Tentaciones vaya a tener menos audiencia por culpa de Twitch. El rollo es, y digo la Isla de las Tentaciones, ¿por qué? Porque es un consumo masivo de gente, de un perfil o del otro tal, o entretenimiento de una manera planteado, que tiene un éxito, que tendrá otro el de la Kings League y el otro el informativo de tal. Pero bueno, también hablaremos de eso en el programa de la ficción, porque yo creo que ahí las televisiones también, bueno, es otro debate de qué tipo de cosas hacen, o si Netflix, o si el consumo ahora es de demasiadas cosas, pero yo creo que la diferencia es en que en la televisión es impensable que no haya una realización profesional, y en Twitch las hay cada vez más, pero es un sitio donde es un cajón desastre, donde viven todo tipo de realizaciones, para bien y para mal. Sí, o sea, supongo que en Twitch está como más justificado el fallo y está menos peor visto, porque es lo que estás diciendo, o sea, se han visto 1000 formas de fallos distintos en cualquier evento de streaming y es lo que estás diciendo tú, o sea, también a mí me gustaría decir que creo también que el problema que están teniendo los streamers a la hora de hacer eventos y todo eso, y el famoso debate Twitch versus televisión, que al final no están dejando de plagiar en cierto modo a la televisión. Están haciendo programas muy parecidos a la televisión, como se ha visto First Dates, se ha visto Masterchef, lo que sea. Vamos a ver, al final se están basando en lo que es la televisión. Mismamente, ya no vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de la diferencia entre las dos plataformas grandes que son Twitch y YouTube. O sea, es que la diferencia, a pesar de que YouTube sí que tiene directos, pero a la hora de hablar de streamers, los streamers que están en YouTube son gente que tiene un contrato ya solo para hacer en YouTube. Pero la gran diferencia es lo que dices tú, la interacción a tiempo real con el espectador. Si no hay eso, no sirve de nada. De hecho, ¿se puede hacer contenido de esa forma en Twitch? Hay una categoría, hay un par de categorías que puedes
puede ser, por ejemplo, la categoría de arte, cuando hay la gente haciendo manualidades que pasan totalmente del chat y se ponen a hacer eso. Pero es que no veo que sea un contenido parecido al que puede hacer Ibai, porque al final es un just chatting que necesita esa interacción, y en este caso estamos viendo a una persona que está haciendo en directo pues una manualidad que no tiene por qué haber esa interacción. Pero te digo una cosa, ¿qué porcentaje del chat lee Ibai como para decir que está interaccionando? Ah, claro, esa O es sea, otra. es que yo, por ejemplo, la dictadura de la interacción que impone Twitch es como, oye, si interactúo bien, y si no, pues en el siguiente ya interactuaré. Ya. O sea, al final es como el pequeño, tú bien lo sabes, tiene la obligación de estar interactuando con todos los malditos mensajes. 100%. Ahora, Ibai, Abre directo, dime sí, cuántos mensajes lee, y si te lee te sientes un afortunado. Claro. A ver, es que no puedes ser tan exigente con el pequeño y tan ala a lo que sea, porque es que realmente la clave es que interactúa conmigo. No, señor, en un directo de 100.000 personas no interactúan contigo, tío. Eso Interactúan con el de al lado o con el suscriptor en el mejor de los casos, o con el que destacó el mensaje 75 millones de veces. Y entonces eso ya es a ver quién paga más. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia a veces el tema de la interacción, porque digo, joder, es que no están interactuando contigo, compañero. Estás viendo a un tío que está hablando durante un tiempo, te está entreteniendo, Haciendo un monólogo. pero es lo mismo que si vieras un vídeo de YouTube. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que el contenido de YouTube, en mi opinión, está revalorizado en el sentido de que, joder, yo veo a gente viendo podcast en YouTube a posteriori sin que le importe, mismamente Fondo Norte Podcast. Hay muchísimo usuario en diferido, muchísimo usuario que no le importa esa interacción. Hay quien nos ve en directo porque le encanta que leamos un poco de vez en cuando, Claro. pero no hay esa esclavitud de decir es que te tengo que contestar porque si no me dejas. ¿Sabes? Que Twitch va mucho de eso. Y a mí por eso me gusta, no cada vez menos Twitch, pero sí que al final, por ejemplo, yo seguía a muchos twitcheros que me echan de menos, tío. Y yo, por ejemplo, porque chateaba, y yo no quiero eso, porque yo pasaba para entretenerme. Entonces, joder, el chat tiene que ser una herramienta, pero no una esclavitud. Tiene que ser un punto de decir, hey, mola, de vez en cuando me hablan. A ver, al final, bueno, yo tengo un streaming donde tengo ciertas personas, un streaming pequeño. Si alguien nuevo entra, tiene que saber qué es lo que hago y qué es lo que le va a gustar. Literalmente esta persona entró, lo primero que dijo fue, ¿puedes jugar a algo ahora? Y yo, no, o sea, lo siento. Dice, juega algo. Y yo, a ver, lo siento, pero tengo un streaming para 7 personas, no me apetece solo jugar para que una persona esté contenta. O sea, lo siento. Que ya llega un momento en el que cuando tienes ciertos números ya no tienes que hacer prácticamente nada. O sea, no hay creatividad. Porque si es Twitch, obviamente, para mí, en creatividad pierde mucho en comparación con YouTube. YouTube puedes ver vídeos de 1000 cosas. Puedes ver vídeos de teorías, puedes ver vídeos absurdos y tal. Pero lo que viene siendo ver a un streamer, un just chatting o un... ¿Qué ves? O un just chatting o un videojuego. Por eso creo que también que en tema de eventos, como la velada o lo que sea, creció bastante porque es algo nuevo que se puede ver en Twitch. Pero vuelvo a lo mismo, sigue siendo para mí un plagio de lo que fue la televisión. Y que la creatividad se pierde en el mar de las horas que echas en Twitch. Eso también. Por ejemplo, tú me puedes decir, buah, el streaming que hice ayer fue la bomba. Si no me lo dices, igual yo de casualidad me pasé en el de anteayer. Y resulta que el de anteayer era una basura, porque no te gustaba nada lo que estabas haciendo. No me he enterado. Después tienes que hacer cortes, tienes que hacerte montajes, tienes que hacerte postmontajes. Es una dictadura al final. Es una dictadura. Una esclavitud más bien. Tú realmente, el día que mejor streaming sales, después aún tienes que trabajar en que la gente lo vea porque fue la bomba. Entonces, claro, si haces una relación tiempo invertido y streameas mucho tiempo, lo normal es que al cabo de un tiempo te canses. Porque ¿dónde está el objetivo final? En ese sentido, no voy a decir que no se pueda, ¿sabes? Pero innovar hoy por hoy en Twitch es muy difícil. Y si innovas en Twitch, te gastas una pasta en producir. Porque no hay nada que no puedas hacer Que no se haya hecho ya. que no se haya hecho ya, y además que no sea estando tú en casa. Claro. Porque en el momento en el que sacas equipo para afuera vas a deber favores, o a alguien que te fue de cámara, o a alguien que te fue de colaborador, te haces una producción al final que no vuelve, bien lo sabes, por el podcast tuyo. Tiene que haber un punto de pasión enorme. Entonces en el streaming de ese tipo, claro, si no hay eso, yo digo que a veces es mejor iniciar un proyecto con un inicio y un final para no frustrarse, salvo que te encante realmente estar en tu casa haciendo eso. Entonces yo he visto, por ejemplo, streamings tuyos de decir, joder, me voy a pasar 10 minutos a poner el ojo, y de repente decir, es que me he comido 3 minutos de anuncios y justo cuando estaba interactuando conmigo y no le puedo dar para atrás.
No Que a mí lo que me hace hacer. gracia es que me respondas y que te Claro. escuche. Así de veces. De decir, justo ahora cuando te hablé, ¿sabes? O cuando te puse algo y decir, es ahora, boom, anuncio. Y me jode la respuesta. Y luego que te voy a poner en el chat de loser, espera, es que salió un anuncio. Eso no pasa en otra No. plataforma. Y la monetización lo mismo. En YouTube, el tránsito a Twitch fue cuando YouTube encareció muchísimo el poder monetizar un canal, que fue cuando metieron lo de los 1000 suscriptores. Y la gente se fue para aquí, pero ahora cambiaron las condiciones también. Entonces al final es todo una idea y una vuelta. ¿Y cómo crees que va a ser el futuro de la plataforma? Bueno, de ambas. Porque tú crees que YouTube en algún momento expandirá más y dirá, mira, me va bien con mi sistema de almacén de vídeos y de podcast, pero le voy a dar caña al streaming para competir un poco más. No, porque yo creo que eso ya pasó. Lo intentaron y no salió. Pasó al principio. Y yo creo que no lo abandonaron del todo porque creo que a nivel de streaming tienen una plataforma que puede posicionar mejor los vídeos de lo que hace Twitch. Que Twitch hoy por hoy, si no eres top, tu canal está lejísimos de que se pueda ver. En YouTube sí que tienes un poco esa sensación de que si apuntas más directamente o si eres nicho o si directamente tagueas un poquito mejor, puedes llegar a estar ahí. Yo sigo teniendo esa sensación con YouTube. Y sobre todo que yo creo que YouTube es mucho más amable en lo que es el WhatsAppeo, en lo que es el enviar el enlace, el que la gente tal. En Twitch es como, no sé, la mítica, ¿no? Nuestros padres no pudieron entrar en Twitch porque no saben de qué va. Nos ha pasado. Tienes que explicarlo, ¿no? YouTube hoy por hoy la gente lo tiene mucho más interiorizado. Entonces yo, no sé, el futuro ya en las plataformas ya es difícil de... Yo creo que si no sale una saldrá otra. Hace 2 días nos estaba hablando del chat GPT y ahora no se habla de otra cosa. Hace 3 días no se hablaba de algo y ahora pasa un poco con Twitch, ¿no? Y sin embargo YouTube me da la sensación de que ha sobrevivido a Netflix, ha sobrevivido a Twitch, ha sobrevivido a todas las plataformas digitales que hay y sigue ahí, siempre un poco en... y ahora ya no se consume tanto, pero sigue ahí. A mí me han preguntado, oye, ¿y por qué no salimos en Twitch? Y yo jamás recomendaron a una empresa salir en Twitch, pero hay como esa tendencia a decir, hey, es que yo quiero estar ahí porque ahí es donde está la gente. Y tener que decir, la gente está ahí. No te quiere ver. Pero la gente de ahí no te quiere ver la gente de YouTube. Entonces, exactamente. Pero hay ese punto de echar abajo Twitch, que yo lo hice millones de veces, y de decir, no es la plataforma donde tienes que estar. Mi sensación es que, obviamente, el streaming individual como tal de los streamers, yo creo que va a seguir creciendo. Pero creo que va a crecer un poco más, pero va a llegar a un punto de inflexión en el que va a tener que replantearse si quiere dar como ese salto a convertirse en una especie de canales de televisión o mantener la esencia de lo que es Twitch. Hay muchos programas que ya se han pasado a Twitch. El Chiringuito retransmite tanto lo que pone por televisión por Twitch. No tiene ni la mitad de audiencia. O sea, tienen muy poca audiencia en comparación con lo que tiene en televisión, según lo que tengo entendido. Pero bueno, no sé. Pero yo creo que... Hombre, también es lo que estás diciendo de que YouTube lo veo más como directos más de instituciones y más de podcast y tal que de streamer individual. Yo eso veo más en Twitch. Pero el streaming en general, yo creo que va a llegar en unos años que va a haber un stop. Un stop de no vamos a seguir creciendo más. Hay que buscar un nuevo método de consumo de esto. Como pasó con YouTube, de que antes era solo YouTube, apareció Twitch y cambió todo. Pero yo creo que en unos años va a pasar igual. No sé el qué, no sé si es una nueva plataforma o una nueva forma de consumirlo, pero yo creo que tiene que pasar. Yo creo que ya está pasando ese stop ¿Tú y ya pasó un poco atrás, por lo menos en esa locura de los streamings, y creo que si no está produciendo ese stop es porque hay ciertas personas, pues como puedan ser Ibai y Piqué con la Kings League o rollos que salen como que trascienden más allá de Twitch, porque la gente habla de ellos fuera de Twitch. Sí, claro. Y es lo que le está dando cada vez vida cuando parece que se va a morir. Entonces yo sí que creo que claro, a nivel de vender streamings o te vas a algo más pequeño, a sitios donde no esté, que realmente lo necesiten, un poco lo que pasó en pandemia. Se volvió como más necesario y al final tienes que ir a sitios pues en los que dices que estas personas no pueden optar a esto, como puede ser el fútbol regional y en el caso de Emitimos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que esa gente al final no tiene pasta, entonces muchas veces tienes que hacerte una apuesta personal o poner en valor el precio, ¿no? Porque realmente valdría eso y no lo puedes cobrar, ¿no? Pero es una manera de acercar el streaming a sitios donde ya no están, porque tú ahora mismo no vas a ir a
a un lado a vender un streaming y decir, hey, esto no se hizo, se voy a hacer de otra manera. Es difícil ahora mismo que puedas hacer eso porque ya se hicieron muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es compatible eso con lo otro. Es decir, que tú puedas estar en casa, rodearte de tu comunidad, tu pequeña comunidad. Creo mucho en las comunidades nicho, en las comunidades pequeñas, en que cada cosa más específica de la que hables, pues mejor. Y en eso lleva siendo experto YouTube siempre. El que habla de móviles, el que solo habla de ordenadores, el que solo habla de Genshin Impact, el que solo habla de Pokémon, el que solo habla de... Es decir, los canales que triunfan hoy por hoy en YouTube son los que hablan de algo muy concreto. El que habla un poco de todo se la pega. Sí. Ejemplo de Fondo Norte, hablamos solo del Pontevedra y había gente que decía, ¿por qué no habláis de otros equipos? Y yo, ¿por qué no? Porque a la gente le interesa, a nuestra gente le interesa eso. Bueno, pues por ir cerrando un poco ya, si quieres, recuerdamos aquí por hacer un poco de automovida, porque la verdad es que es una cosa de la que estoy bastante orgulloso, que es la categoría Live Streaming. Para el que tenga dudas o rollos así, curiosidades, aquí entrando en Diario de Rodaje, en la página de la Produ, volvemos a primeraproducciones.com, aquí en la categoría de Live Streaming, pues están un poco todas las historias de live streaming que se hicieron. Pues por ejemplo aquí en los torneos, el equipo que usamos, algún que otro making y tal. Bueno, yo creo que hay algunas cosas interesantes, siempre lo rodeamos de un pequeño making of, y para así curiosidades o cosas, pues es una sección que viene al pelo. Este 2021 Camiño podría estar bastante bien, con eso mochilas. Fue una tremenda realización también. Con mochilas 4G metidas en realizaciones, concursos de institutos de haciendo cafés, peloteos inéditos, que fuera otro programa en un escenario directo, los eventos de Ponting Games. Bueno, sin más, que aquí hay cositas así interesantes para... Hay muchas cosas para ver. Vamos a ver si en un momento dado pues se puede hablar de más cosas, porque esto realmente los temas son infinitos. Claro. Pero bueno, estos 3 temas son los que decidimos. A mí también me gustaría hacer uno de audio, la verdad. Creo que es interesante. Puede estar bien. Pero bueno, vamos a empezar por 3. Y este fue el primero. Despedimos, Víctor. A ver, tienes que inventarte una despedida. ¿Una despedida? Una despedida de tipo... ¿Pueden suscribirse aquí y tal? No sé. Ah, sí, claro. Bueno, como estamos en 2 canales, os podéis suscribir tanto en el canal de YouTube de Volvemos a Primera como en el mío. La diferencia es que uno hay que pagar y otro no. Pero... no, es broma, ¿eh? Pero nos podéis seguir tanto en el canal de Volvemos a Primera como en el de Víctor Full, porque obviamente en cada canal se hace un contenido distinto, pero se hace contenido. Entonces, pues eso, si queréis estar al tanto, follow, campanita. La campanita creo que está en las 2 plataformas. Y nos veremos la semana que viene, seguramente. Y ahora es cuando te apoyo yo, pones musiquita ahí por el fondo. Pongo musiquita, claro, efectivamente. Y tengo que decir que nada, que muy bien, que nos lo pasamos muy bien, que nos podéis seguir en las redes sociales, como dice mi amigo Manuel, y que nos podéis seguir por la calle. Que nos podéis seguir por la calle, evidentemente. Sí. Esto fue todo, y no digo hay que roerlo, que es lo que normalmente se dice, pero digo, volvemos a Primera. ¿Ya lo tienes? Pues volvemos a Primera. Estoy listo. Venga, pues venga. Pues cortamos. Adiós. Adiós.